estudiando o repasando este estudio bíblico llamado Llamados a su luz admirable. Así que vamos a continuar donde terminamos la semana pasada. Antes de continuar, recordarle a las damas, tenemos the Ladies Coffee Club este viernes 1 de mayo, 8 p.m. Así que damas, recuerden, viernes 1 de mayo, 8 p.m. Para más información pueden hablar con la hermana Nidia, que no la veo por aquí, pero debe estar por algún lugar. Pueden hablar con ella sobre el estudio y el lugar donde va a ser. Ok, estamos, como dije, terminando o repasando este estudio. Esta semana vamos a estar ordenando varios. Yo sé que hay muchas personas que lo han ordenado en su propio computador. Usted puede ir nada más a onehourBiblestudy.com, onehourBiblestudy.com. Pero al mismo tiempo vamos a tener varias copias aquí. Este es un estudio muy bueno, se llama Llamados a su luz admirable. Entonces, la semana pasada terminamos la primera parte, que era los evangelios, y terminamos go ahead and start it, please. Terminamos hablando sobre estas preguntas sobre el estudio. You just have to press F5 to start a presentation. And now you go to page 18. Vamos a empezar en donde terminamos la semana pasada. Entonces, cuando estábamos hablando sobre el fin de la primera parte, que es los evangelios, terminamos con unas preguntas. Y eso es para que usted se acuerde. Recuerda, yo estoy enseñándole esto para que usted también pueda enseñarlo. Así que la sección primero, que trataba con los evangelios, terminan en dos preguntas. ¿Predicaron los apóstoles el mensaje que Jesús les mandó proclamar? Segunda parte, bueno, es sí. Ya sabemos que la respuesta es sí, pero el estudio aún no lo ha dicho. Entonces, estas dos preguntas son como una introducción a la siguiente fase. Porque la parte de los evangelios termina con Jesús dándole las instrucciones, lo que conocemos como la Gran Comisión. Las instrucciones sobre el evangelio. Hablando de que tienen que predicar el evangelio a toda criatura, bautizar, predicar el arrepentimiento en su nombre. Leímos Lucas 24 y termina con esta parte, estas dos preguntas, este estudio. Y estas dos preguntas son una introducción a la siguiente faceta. Las preguntas es: ¿predicaron los apóstoles el mensaje que Jesús les mandó? Segunda pregunta: ¿cómo se cumplió la promesa del Padre? ¿Cómo se cumplió la promesa del Padre? Así que estas preguntas, aunque usted puede dar un resumen breve en esta clase, usted puede dejar estas preguntas como una incógnita, la cual usted dice: ok, esto lo vamos a tratar la próxima sesión. Vamos a ver la próxima sesión, vamos a ver qué predicaron los apóstoles y también cómo se cumplió la promesa del Padre. En el primer estudio Jesús habla sobre la promesa del Padre, porque en los evangelios Jesús habla sobre la promesa del Padre, pero la promesa del Padre no se cumple hasta que lleguemos al libro de
Hechos. ¿Ok? El libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego sigue Apocalipsis, ¿verdad? Ok, luego sigue el libro de los Hechos. Entonces, las respuestas, la promesa del Padre no la vamos a ver efectuada, o el hecho no lo vamos a leer en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque todavía aún Jesús estaba ministrando. La promesa del Padre se cumple después que Jesús se va a su reino y deja solamente a sus discípulos solos en la tierra. Y en ese día, en ese momento, cuando Él los deja solos, es cuando ya entramos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 1, comienza con Jesús dándole las últimas instrucciones a los discípulos. O sea que el libro de los Hechos comienza donde Mateo, Marcos, Lucas y Juan terminó. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto es para su información. Uno le habla esto a una persona que le está enseñando solamente sobre el estudio, pero para nuestra información y comprender el hilo como va el Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros son los evangelios, los cuales solamente tratan toda la vida de Jesús: nacimiento, ministerio, crucifixión, muerte, resurrección, últimas instrucciones a sus discípulos. El libro de los Hechos comienza en las últimas instrucciones a sus discípulos y continúa de ahí en adelante. ¿Ok? El libro de los Hechos es importante, es transicional. Es más, déjeme decirle que era algo interesante, y le voy a dar una respuesta a ustedes. Hay veces algo que yo no sabía, pero nosotros, como buenos apostólicos, vemos blanco y negro la doctrina sobre el bautismo, la doctrina sobre el Espíritu Santo. Vemos blanco y negro que la Biblia nos habla en todo el libro de los Hechos específicamente, y luego en las epístolas nos habla cómo ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Nos habla sobre las personas que recibieron el Espíritu Santo, blanco y negro. Pero la cuestión es de que por alguna razón u otra, el mundo denominal, estamos hablando de teólogos de las denominaciones bautistas, presbiterianas, todas estas denominaciones, nunca han visto el libro de los Hechos como un libro teológico, sino que solamente como un libro de información e histórico. Es prácticamente como que no lo ven como un libro importante en el área de teología. Entonces, para teología se van al libro de Romanos y otros libros. Y eso es importante porque ahí ya entendemos por qué. Oye, pero está blanco y negro. Oh, no, es que no es un libro en el cual estudiamos teología. Es prácticamente como un libro no muy importante. Pero últimamente han estado cambiando esto y empezado a enfocarse más en la importancia teológica que hay en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos no es un libro de enseñanzas, por eso no lo veo teológicamente, porque no es un libro de enseñanzas, pero es un libro donde la teología se vive y donde todas las enseñanzas están hechas, están demostradas en carne propia, no en carta, sino en hechos. Por eso se llaman los hechos, ¿ok? Porque es cómo se hicieron todas las cosas de la iglesia primitiva. Entonces, hoy entramos al punto de los hechos. Cuando entras a la parte de los hechos, primero nos llama a leer Hechos, capítulo 1, versículos 3 al 5. Recuerde que con esto es muy simple. Usted primero lee y luego lee la Biblia y luego entra en prácticamente lo que es la enseñanza. Así que si vamos en nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: a quienes también, después de haber padecido, es el principio del libro de Hechos, si lo podemos poner en la pantalla, we gotta go following on several scriptures, Brother Edwin. Hechos 1, 3, 5 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que cuando llegamos al estudio, dice los Hechos 1, 3 al 5, al adentrarnos en el libro de los Hechos, descubrimos casi inmediatamente que la promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. Justamente al principio del libro de los Hechos, ya el libro de los Hechos nos revela que la promesa del Padre hablada en el libro de Juan y en otras ocasiones es específicamente, porque esas son las palabras de Jesús en Hechos 1:5, específicamente el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que así es como está en su estudio, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, siguiente slide dice, estamos hablando sobre Hechos capítulo 2, versículo 1 al 17. Entonces, Hechos 2, 1 al 17 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice, moraban, aquí vemos cómo se cumplió en el principio, cómo se cumplió. Si vemos el versículo 4 dice, fueron todos llenos. Este es el cumplimiento. O sea que el cumplimiento de la promesa del Padre la vemos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Vemos cómo fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, es como sucedió este domingo. Tuvimos una visitante que estuvo con nosotros, el cual fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Aquí adelante al final de nuestro servicio. ¿Por qué? Porque es lo que Dios aún está haciendo después de casi 2000 años. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de vino. Así que todos estaban atónitos a lo que estaba sucediendo, que tenían un grupo de personas que habían recibido algo y estaban hablando en otras lenguas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que volviendo a nuestro estudio, dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, ellos junto con muchos otros fueron gozosamente llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los testigos que les oyeron hablar, los cuales venían de varias naciones, preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Entonces Pedro explicó la promesa de la venida del Espíritu Santo y predicó a Cristo
y el plan de salvación apostólico original. Así que Pedro les predicó a Cristo y les explicó de que esto era lo que Dios había prometido desde el libro de Joel, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que Pedro ató esto y diciendo: lo que ustedes están escuchando es la promesa. Otra vez usa la palabra promesa. Jesús habló sobre la promesa. Joel habló sobre la promesa. Pedro dijo: la promesa que Jesús estaba hablando es la misma promesa que estaba escrita en el libro de Joel. Entonces, el próximo slide nos dice que leamos Hechos 2:36. Así que en el versículo 36 de Hechos capítulo 2 dice de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Así que esa fue la respuesta. Y versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa. Otra vez hablando sobre la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa está hablando? La promesa del Padre, la promesa escrita en el libro de Joel, la promesa del Espíritu Santo. Amén. Así que Pedro les habla sobre la conversión y Pedro les habla sobre recibir el Espíritu Santo, que es la promesa. Así que nuestro slide dice: cuando la gente que escuchó las palabras de Pedro creyeron que Jesucristo era su Señor y Salvador, se sintieron tristes por sus pecados y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles qué debían hacer. Pedro respondió predicando el mensaje que en Lucas 24, 45, 49 Jesús había mandado que se predicara. A la luz de esto, considere los tres elementos del plan de salvación que Pedro predicó en el verso 38. Siguiente slide. Predicó el arrepentimiento, predicó el perdón de pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús, y también habló sobre la promesa del Padre, que es recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Así que esto es esencial, lo que estamos viendo aquí: arrepentimiento, perdón de pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús, y también recibir el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento y el bautismo es algo que va unido de verdad. Es algo que va junto. Nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos. Amén. El bautizarse es identificarme con Cristo. De eso se trata el bautismo. Es entrar en un pacto con Cristo e identificarme con Él. Es una forma de conversión. ¿Ok? Es una forma de entrar en conversión con Jesús. Es entrar ahora en la doctrina de Jesús, en la enseñanza de Jesús. Amén. Así que el arrepentimiento es esencial. Ahora, un elemento el cual no está ahí, el cual es el primer elemento de todo, se llama la fe. ¿Ok? Ese es el primer elemento. Ahora, ¿por qué no estamos hablando sobre fe en Hechos 2:38? Porque ellos ya tenían fe. Pedro no les dijo: crean en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque al ellos decir que estaban compungidos de corazón, al ellos decir que tenían una convicción, significa que creyeron lo que Pedro les dijo, ¿verdad? Significa que tenían fe de que Jesús es el Mesías y lo han crucificado. Así que al ellos tener fe, ya Pedro les habla el siguiente paso, que es arrepentimiento. Amén. Y el arrepentimiento lo vemos que fue demostrado por medio del bautismo. ¿Ok? Esa fue la forma como ellos manifestaron el arrepentimiento. No, Pedro no les dijo: ok, hagan una oración conmigo. Pero simplemente les dijo: ok, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús. ¿Y qué están haciendo ahora? Ustedes están entrando en un acuerdo con Jesús.
Y les dijo, el Señor los va a llenar con el Espíritu Santo. El Señor les va a dar a ustedes también la promesa del Espíritu Santo. Amén. Cuando entramos en las diferentes, como el libro se llama Los Hechos, cuando entramos en las diferentes, se puede decir, eventos que suceden de conversiones en el libro de los Hechos, empezamos a ver diferentes formas como el Evangelio se lleva a diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, vamos al siguiente slide. Dice, Felipe predicando, este es el evangelista predicando a los samaritanos en Hechos 8. Algunos afirman que fueron automáticamente llenos, hablando de los samaritanos. Hay personas que dicen que ellos fueron automáticamente llenos del Espíritu Santo cuando sintieron gozo o cuando creyeron en Jesús o cuando fueron bautizados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, ¿cómo ellos fueron bautizados? ¿Cómo ellos recibieron, se puede decir, el Espíritu Santo? Entonces, en el siguiente slide, primero leemos Hechos capítulo 8, versículo 5. Este es el evento cuando el Evangelio es llevado a Samaria. Hechos 8, versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Dice que había gran gozo. Entonces volvemos a nuestro estudio. Hechos 8 del 5 al 8, ¿tuvieron gran gozo? ¿Sí o no? Podemos todos estar de acuerdo, tuvieron gran gozo. Ahora, luego continuamos, Hechos 8, versículo 9. Vamos a saltarnos sobre este logo que está ahí. Vamos a ir al versículo 12. El versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué sucedía? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo qué? Creyeron. O sea que creyeron en Jesucristo, ¿verdad? Creyeron en Jesucristo, y cuando creían en Jesucristo, se bautizaban. Esa parte es fe, ¿verdad? Creer es fe. Y luego la fe es seguida por conversión. Dice, se bautizaban. Prácticamente ahí es donde entramos en acuerdo con Jesús. Creyeron en Jesús y se bautizaban, ¿verdad? Ahora, luego, versículo 14, dice, 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Espera un momento. La escritura dijo que habían creído, ¿verdad? Y si habían creído, se supone que ya eran llenos con el Espíritu Santo. Pero no, la escritura dice, ok, creyeron, ok, se bautizaron, ¿verdad? Pero la escritura aún dice, cuando los apóstoles oyeron de que estaban creyendo, de que se estaban bautizando, dijeron, ok, enviemos a Pedro y a Juan para que oren, para que ellos reciban el Espíritu Santo. Amén. O sea que no lo habían recibido. Ahora, estas no son mis palabras, las palabras de la palabra de Dios. Porque cuando volvemos a la escritura, donde dice, para que recibiesen el Espíritu Santo, sea en futuro, siguiente versículo 16, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno, mira lo que dice, ninguno, ni uno en toda la ciudad de Samaria había sido lleno del Espíritu Santo aún, había recibido la promesa del Padre, había recibido la promesa de Joel, del libro de Joel, ni uno en Samaria. ¿Qué dice? Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea que hasta este entonces habían creído y habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sin embargo, ahora los apóstoles llegan para que reciban el Espíritu Santo. Déjeme decirle, esto no es algo que usted escucha en la radio.
Esta clase de enseñanza no se escucha en la radio. No sé por qué. Es lo más chévere de enseñar. En realidad me parece que tiene sentido, es bíblico, va con el libro periodístico, libro de Hechos es periodístico, va con las epístolas, va con todo. Pero en la radio solamente hubiéramos quedado en de que oraron y recibieron cuando oraron. Solamente porque alguien dijo, te acepto, que inmediatamente han también recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, es algo separado. Ellos creyeron, ellos se bautizaron, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene de Dios. Amén, es algo que viene de Dios. Yo puedo arrepentirme, yo puedo bautizarme, pero cuando el Señor me llene y me bautice con el Espíritu Santo es otro evento. Ahí me voy a dar cuenta cuando esto suceda. Amén. Es como cuando salimos el domingo, ¿cómo se llama el muchacho? José Luis, visitante, el cual Eliezer había conocido en una parada de bus hace tiempo atrás. Finalmente lo sorprendió a Eliezer viniendo este domingo. Cuando fuimos a comer el domingo, estaba diciendo que una experiencia increíble, que nunca en su vida había tenido una experiencia de esa manera. Eso es lo que Dios hace, amén. Es algo increíble, es algo verdadero, es algo poderoso, es algo real, amén. No es algo psicológico, sino que es algo verdadero, que puedo sentirlo en todo mi ser. Puedo sentirlo espiritualmente y puedo sentirlo naturalmente también. No es algo místico o algo escondido en la psicología o solamente algo de fe que está lejano, no. Es algo manifestado. Es algo que se hace real. Entonces, volviendo al estudio, fueron Hechos 8, 14, 17 dice, ¿fueron bautizados en su nombre o en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? Ok. ¿Recibieron el Espíritu Santo como una experiencia separada y distinta? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ok, siguiente slide. Entonces, Pedro predicando a los gentiles en Hechos capítulo 10. Este es otro evento que tenemos en la Biblia. También hay personas que dicen que ser bueno es suficiente. O que el bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas era solamente para el día de Pentecostés o solamente para los judíos que estaban ahí. Si la Biblia dice que esto es verdad, entonces es verdad. Pero si la palabra de Dios nos muestra a través de la experiencia de Cornelio que esto no es verdad, entonces no lo es. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 1, la escritura dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este significa que él es un hombre del ejército, un centurión. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando yo leo esto, yo inmediatamente me doy cuenta que yo no era tan bueno como Cornelio. Y aún no estoy en el nivel de Cornelio. Amén. Porque era temeroso de Dios con toda su casa, daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un hombre de gran oración. Entonces en el estudio dice, ¿era Cornelio un hombre religioso? ¿Un hombre espiritual, se puede decir? Siguiente slide, por favor, Edwin. ¿Sí o no? Se ve que es un hombre dedicado, ¿no? Versículo 5 dice, esto es cuando el Señor se le aparece a Pedro, y usted debe sumarizar esto también cuando está hablando con alguien. Usted puede explicarle, esto es el Señor, se le aparece a Pedro y le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Perdón, este es el ángel apareciéndose a Cornelio. Y el ángel que se le aparece a Cornelio le dice, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces,
volvemos al estudio. La pregunta es, ¿tenía Dios algo más que él necesitaba hacer? ¿Tenía Dios algo más para Cornelio? ¿Sí o no? No, amén, ¿sí o no? Gloria a Dios. Sí, tenía algo más. Esa es la respuesta. Mucho más. Versículo 44. Pedro predica, Pedro les habla a ellos sobre Jesús. Estoy sumarizando porque estamos saltando hasta el versículo 44. Pero les habla sobre Jesús y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 45 dice, y los fieles de la circuncisión, esto significa los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dijeron, wow, los gentiles también están recibiendo el don del Espíritu Santo. El regalo, esta palabra don es el regalo, ¿ok? No es el don de habilidad. Dones espirituales sobrenaturales son carisma. Carisma espiritual es la palabra griega y este es dorea espiritual, que es el regalo del Espíritu Santo. Entonces los judíos dijeron, wow, los gentiles están recibiendo el regalo del Espíritu Santo también. Versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Volviendo a nuestro estudio, dice, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas después del día de Pentecostés. Sí, ¿no? Recibieron también el Espíritu Santo. Tuvieron la misma señal que los apóstoles tuvieron en el día de Pentecostés. Hablaron en otras lenguas. Y luego, volviendo a la escritura, versículo 47, entonces, en este momento Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Por qué no bautizamos a estos que también recibieron el Espíritu Santo de la misma manera como nosotros lo hemos recibido? Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Versículo, y en el estudio la pregunta es, ¿todavía tuvieron que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús? Sí, ¿no? Tuvieron que ser bautizados también. Así que vemos en otro evento en la escritura la misma evidencia que vemos en el momento cuando el evangelio llegó a Samaria. Vemos como el evangelio llegó a los italianos o los romanos de la misma manera como llegó en el día de Pentecostés, con la misma enseñanza. Y la importancia es de que Dios sí nos llena aún con el Espíritu Santo, y en realidad aún hay una señal sobrenatural de que ese regalo lo hemos recibido. Es que la persona comienza a hablar en otras lenguas. Entonces, último evento, Pablo predicando a los discípulos de Juan el Bautista en Hechos capítulo 19. Muchos creyentes ni siquiera han oído acerca del Espíritu Santo que se les ha prometido. Eso es verdad aún en nosotros, para nosotros en este día. Es más, algunos dicen que no es necesario ser bautizados o rebautizados. Si hubiera sido bautizado por Juan el Bautista, ¿creería usted que es necesario que se rebautizaran usando una fórmula diferente? Otros dicen que no importan las palabras que se digan cuando usted es bautizado. Si la Biblia indica que no importa, entonces no importa. Pero si la Biblia indica que sí importa, entonces sí importa. Hechos capítulo 19, versículo 1. La escritura nos dice, este es el último evento y terminamos hoy, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo. Ellos ni siquiera dijeron, ni siquiera creemos todavía. ¿Sí ves la respuesta? Ellos dicen, oh no, es que no sabíamos que Jesús es el Mesías. Oh, es que no creíamos en Jesús. No, ellos dijeron, no sabíamos que había Espíritu Santo.
O sea que la duda de ellos no era creer en Jesús. La duda de ellos era de que no sabían que podían recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa era la duda de ellos. Entonces, por eso no sabíamos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Volviendo al estudio, eran creyentes, pero ¿habían oído o recibido el Espíritu Santo? Eran creyentes, ¿verdad? ¿Habían oído o recibido el Espíritu Santo? No. Simplemente ellos dijeron, no hemos oído de que había tal cosa como el Espíritu Santo. No sabíamos. Ok. Luego, en el versículo 3, entonces dijo, este es Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Cómo fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Este es Juan el Bautista. Versículo 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Volviendo al estudio, ¿tuvieron que ser rebautizados en el nombre de Jesús aquellos que habían sido bautizados por Juan el Bautista? Sí, fueron rebautizados de nuevo. ¿Por qué? Porque aún no habían sido identificados con Jesús. Amén. Aún no habían entrado en un pacto con Jesús. Si esto no fuera importante, ¿para qué hacerlo, verdad? Si esto no tuviera sentido alguno, ¿por qué Pablo, un hombre de Dios, el apóstol a los gentiles, cuáles somos nosotros, verdad? Él está hablando con Éfesos, personas de Éfeso. ¿Para qué hablar sobre el bautismo si no importa? De alguna forma había inspiración de Dios, obviamente en este hombre, dirección celestial de Dios. Y él lo hizo claro, les dijo, no, es necesario que ustedes sean bautizados e identificados con Jesús. Lo importante es la identificación con Jesús. Aleluya. Entonces, la última escritura, versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Volviendo al estudio, ¿fue el recibir el Espíritu Santo acompañado por la señal inicial de hablar en otras lenguas? Sí. Ahora, no solamente para los efesios, no solamente para los samaritanos, no solamente para los romanos, sino para mí también. Amén. Y esa es la realidad de que estamos hablando hasta doctrina bíblica, pero cuando entramos a nuestro mundo podemos testificar de que esto es real. De que no es teoría nada más, no es algo escrito en palabras en un libro antiguo, sino que es algo real. Amén. Es algo que aún sucede, aún es relevante para nosotros. Amén. Así que es importante. Es importante notar esto. Ahora, un evento que no está aquí, y este es un evento importante, yo quería también discutir, no entrar en la escritura, no vamos a entrar en la escritura, pero hay otro evento en Hechos capítulo 16, que es con el carcelero de Filipo. Y este carcelero es el cual ocurre un terremoto, la prisión se abre donde estaba Pablo y Silas. Pablo y Silas hablan con el carcelero, no te preocupes, no hemos salido. El ángel vino a abrir la prisión por nosotros. El carcelero se dio cuenta que hubo intervención divina de Dios para rescatar a sus siervos Pablo y Silas, y les preguntó a ellos, después de ver tal obra, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ese era su arrepentimiento, su convicción, ahí prácticamente diciendo, yo comprendo que Dios es real. ¿Qué puedo hacer yo también para ser salvo? Él sabía que estos eran hombres que predicaban las buenas nuevas. Así que al él saber quiénes eran ellos, le hizo la pregunta directa, ¿qué hago yo para ser salvo? Amén. Y la respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán
salva. Es importante notar la respuesta de Pablo. Pablo está hablando con alguien que no ora, que no conoce de Dios. Es un carcelero romano, probablemente idólatra, siguiendo toda clase de misticismo romano. Primera fase, una persona que no conoce nada de Dios, es creer en Dios. Es tener fe en Jesús. Amén. Esa es la primera y esa es el primer respuesta en el mundo en que vivimos hoy, en el siglo XXI. Esa debe ser la primera cosa que debemos enfatizarle a cualquier persona que hablamos. Ten fe en Jesús. Amén. Si tienes fe en Jesús, vas a ser salvo. Y es importante. Ahora, el tener fe en Jesús no es algo que reemplaza todo el resto de la Biblia, no. Es el comienzo. El comienzo de mi relación con Dios es tener fe en Él. Amén. Cuando tenemos fe en Él, vamos a ser guiados por Él, ¿verdad? Y por eso en ese evento del carcelero de Filipo, Pablo le dice, ten fe en Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. Y el siguiente versículo dijo, e inmediatamente lo llevó él a su casa y lo bautizó. A él y toda su casa. Así que fueron bautizados de la misma manera como ellos bautizaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo fe en Jesús. Y al tener fe en Jesús, el Señor, obviamente Pablo le administró el bautismo para que también su vida fuera identificada con Cristo Jesús. Amén. Así que vemos cómo en todo evento ellos usaron la importancia del bautismo. Ahora, en este evento con el carcelero de Filipo, Pablo no le habló sobre el Espíritu Santo. No sabemos si lo recibió o no, ¿verdad? Porque la Escritura no lo dice. ¿Qué quiere decir esto? De que hay tiempos donde las cosas funcionan de esa manera. Hay veces, yo como pastor he bautizado mucha gente que nunca he vuelto a ver. No sé en qué parte del mundo están. Cuando he ido a Europa he bautizado gente, no sé si han recibido el Espíritu Santo o no. Porque yo no tengo el control de sus vidas, es Dios. Amén. Así que Dios en algún punto los va a llenar con el Espíritu Santo, o hay personas que Él llena primero con el Espíritu Santo antes de ser bautizados, ¿verdad? Así que, pero es importante hablarle a las personas que tengan fe en Jesús primero. Crean en Jesús, crean en el nombre de Dios. Amén. Y si creen en Jesús van a ser salvos. Y al creer en Jesús los llevamos obviamente a que sean enterrados con Cristo Jesús. Les hablamos sobre la promesa del Padre, que van a recibir el don o el regalo del Espíritu Santo. Amén. Y en su punto Dios lo hará. Amén. Así que el último slide dice, nota, hemos descubierto que los apóstoles predicaban el siguiente mensaje de salvación: la venida de Cristo y su muerte, sepultura y resurrección, arrepentimiento a Dios y creer en Jesucristo como el único Salvador, bautismo de agua por inmersión en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo, el cual siempre leímos en la palabra que estaba acompañado con una señal visible, el cual conocemos que era hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y es una señal que ocurre. Y aún lo interesante es que aún está ocurriendo hoy. Amén. Y es una bendición. Amén. Es una bendición recibir el Espíritu Santo. Como digo, hay tantas personas que se preocupan por detalles de que hay que hablar en lenguas, que eso es extraño, que me dijo un pastor hace tiempo, lo leí esto, este libro dijo esto. No. Hay que tener fe de niño. Simplemente, Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para darme. Y como alguien no va a querer el regalo del Espíritu Santo. Cuando salió José Luis de aquí, salió radiante, contento, emocionado, feliz de que hubiera venido hoy, que Dios lo hubiera llenado con el Espíritu Santo. Amén. No cuestionando qué lenguas esto o aquello, no. Es como dice la Escritura, le dirá el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo? Amén. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. ¿Por qué, Señor? Es la forma como Él hizo. Es como preguntarle a Él, Señor, ¿por qué la tierra es redonda? Amén. En su consejo divino todo tiene sentido, ¿verdad?
son las lenguas en sí, sino que lo más importante es que Dios nos llena con el Espíritu Santo. Amén, eso es lo más importante. Lo más importante en ese momento. Amén, es el principio. Es el principio de mi camino en el Espíritu. Pero para terminar, tengo un twist para esto. Amén. Y es esto. El poder o el Espíritu Santo es algo que nosotros recibimos. Amén. La Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es algo que recibo. Es necesario para mi alma. Yo lo necesito. Me da fuerza, me da paz, me da algo que nada puede darme. Amén. Me da convicción, me da certeza, me da autoridad, me da una unión especial con el Señor. Amén. Es importante. Mi alma lo necesita, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu o el poder de Dios es algo que recibo. Pero de ahí en adelante hay algo que Dios espera de nosotros. Y eso se llama carácter. Carácter. ¿Ok? El carácter de Dios. El carácter de Cristo. El Espíritu Santo viene para ayudarnos a tener el carácter de Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene para santificarnos internamente. Es un fuego consumidor que nos santifica. Sin embargo, tenemos que preocuparnos. Como Cristo, pensemos como Cristo, que esta mente esté en ti. Eso es un estudio que voy a hacer luego cuando terminemos esto. Estoy dando un preview ahora porque es muy importante este pensamiento para nosotros. Estoy hablándole a los que conocen, se puede decir, un poquito de nuestra organización. Hay personas que conocen de pronto y desafortunadamente en muchas formas, hay veces se está premiando más el poder sobre el carácter. Pero es más importante el carácter sobre el poder. Es más importante. Amén. Es lo que Dios está buscando. Él está buscando un corazón. Amén. La Biblia dice: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Por su carácter. Eso es lo que Dios está buscando. Si yo busco el carácter de Cristo, el poder siempre va a estar ahí. Porque es algo que recibo, lo recibí. Cuando lo recibí ya se quedó, ya no se va. Es el poder de Dios. Amén. No hay nada más que yo pueda adherir a este poder de Dios. Pero si hay mucho que yo puedo adherir a mí del carácter de Cristo. Hay mucho que yo puedo adherir. Y por eso, de ahí, del libro de Hechos, el Señor me da toda clase de epístolas. ¿Para qué? Para empezar a formar un carácter diferente. Amén. Empezar a quitar orgullo. Empezar a quitar sarcasmo. Empezar a quitar toda clase de actitudes que hay en nosotros que son anticristo. Que muchas actitudes en nosotros son anticristo.
Y es más, la mayoría de veces estas actitudes se manifiestan con tus hermanos y hermanas. De la misma manera que cuando le damos a alguien de beber o de comer, se lo estamos dando al Señor. De la misma forma, cuando ofendemos a un hermano, estamos ofendiendo al Señor mismo. Amén. Cada persona está hecha en la imagen de Dios. En la imagen de Dios. Y eso, si hay algo que podamos usar este poder del Espíritu, es para transformar eso. Y para poder decir, Señor, necesito tu carácter ahora. Dame fuerzas para cambiar, dame fuerzas para morderme la lengua, dame fuerzas para transformar. Amén. Dame fuerzas para ser una persona amable. Amén. Vivimos en un mundo que necesita amabilidad. O sea, más rude no se puede ser que la cultura en la que vivimos. Más rude no se puede ser. ¿Qué necesita el mundo? Necesita una luz de amabilidad. Necesita a alguien que cambie la nota. Eso es lo que el mundo está necesitando. Es como una vez le preguntaron a Gandhi. Gandhi tenía dos maestros, dos personas muy influenciales en su vida, y eran dos pastores cristianos. Eran muy amigos cercanos a él, los cuales influenciaron su vida dramáticamente. Y una vez se le preguntaron a Gandhi sobre el cristianismo por su amistad con estos pastores. Y él dijo: me gusta su Cristo, pero no me gusta el cristiano. Me gusta su Cristo, no hay duda. No hay persona alguna que pueda decir algo de Jesús. Pero dice, pero no, sus seguidores no representan. Y es la verdad. ¿Por qué? Por toda clase de cosas. Por toda clase de cosas. Y yo creo que si hay algo que Dios desea en nosotros, es eso. Por eso sus epístolas están llenas de eso. Carácter, carácter, carácter. Amén. Eso es lo que cambia las cosas. Eso es lo que crea una luz. ¿Cuántas veces no hay personas usadas por el Espíritu, pero no pueden ser más rude? ¿Verdad? Más rude no vienen. Y es como si fuera algo aplaudible, como, oh no, pero entiendes que es un hombre muy estresado, muy usado por el Señor. Y entonces tiene licencia, carga de licencia. I can be rude because I'm an old crazy prophet. No, eso no es lo que Dios está buscando. No hay justificación para ser rude. En ninguna manera, nadie, ninguno de nosotros tenemos justificación de ser de esa manera. Si algo debería el Espíritu hacernos más como Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces el problema es que muchas personas empiezan a enfocarse: yo quiero ser poderoso, 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 poderoso. No es lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia nos llama a seguir a Cristo, ser como Cristo. Y Cristo ninguna vez en sus enseñanzas les dijo a sus discípulos: necesitan ser más poderosos. ¿Verdad? Imagínate, es el poder de Él. Él no necesita decirle a ellos: sean más poderosos. No. Es más, si algo, Él les trató de bajar los humos. Cuando vinieron de decir: hasta los demonios se nos atan a nosotros, ellos llegaron así como llegan muchas veces, mejor dicho. Y el Señor los vio y les dijo: no se regocijen por eso. Regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, regocíjense en la salvación que Dios les ha otorgado. No se regocijen que porque Dios hizo esto, porque sanaron a esto. Dijo: no. ¿Por qué? Crea ego, egocentrismo. Yo esto, yo aquello, yo. No. Dijo: no se regocijen por esto. Regocíjense que Dios los ha salvado por gracia. Amén. Y ese debe ser el punto. Es necesario que recibamos el Espíritu Santo, claro. Dios nos lo ha dado como un regalo de los cielos.
Sin embargo, nuestro enfoque debe ser en ser como Cristo. Oh, aleluya. Y si hay algo que el Espíritu Santo nos puede ayudar, es para eso, para ser tal como Cristo. Que Dios nos dé fuerza. Amén. La obra verdadera del Espíritu Santo debe ser esta, que Dios nos dé fuerza para ser como Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a venir a cerrar aquí en este altar juntos y pedirle al Señor esto. En sus lugares de trabajo, si usted trabaja afuera en el mundo, usted sabe que usted tiene toda clase de trabajadores que hacen toda clase de cosas, toda clase de oscuridades, cussing around, fussing around, drinking around, lo que sea que estén haciendo. Usted debe hacer la diferencia. ¿Cómo? Usted tiene la fuerza del Espíritu para darle dominio propio. Tiene la fuerza del Espíritu para cambiar la amargura en amabilidad. Amén. Tiene la fuerza del Espíritu para poder poner una sonrisa en alguien alrededor de usted, ¿verdad? Y que ellos puedan decir, hay algo diferente en esta persona. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo único que hace la diferencia es Cristo. Es Jesús. Es el Señor de la gloria. Amén. Aleluya. Así que es increíble. Tenemos nuestro deseo espiritual con Dios, pero este deseo espiritual que tenemos con Dios también debe hacer algo en nuestra vida natural y terrenal en la tierra. Debe cambiarnos. Aleluya. A buscar más ser como Dios. Debe transformarnos a ser personas como Cristo. Aleluya. Aleluya. Y la primera persona con la que usted debe empezar es con usted mismo. Con usted mismo. Empiece a ser un cristiano con usted mismo. ¿Qué quiero decir? No esté en contra de usted todo el tiempo. No esté echándose usted para abajo o para atrás todo el tiempo. No. Empiece también a amar su propio ser, que Dios lo ha amado a usted. Amén. Valorar la salvación que Dios le ha otorgado a usted mismo. A usted mismo. Aleluya. A veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Así que tenemos que empezar por ahí, empezar a ser nuestro mejor amigo también. Aleluya. ¿Cómo podemos? Con la fuerza del Espíritu. Amén. Con la fuerza del Espíritu. Vamos a orar hoy. Aleluya. Pedir que el Señor nos ayude a comprender por qué Él nos ha dado este regalo del Espíritu Santo. Ha sido para que seamos más como Él, para que seamos como su carácter es, que podamos cambiar, que podamos transformar de verdad y podamos ser una luz. Aleluya. Si es simplemente en tus propias palabras, habla con tu Señor.